¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Nueva edición de Al Fin y al Cabo por Canal C de Cablevisión, como es habitual en nuestro nuevo horario de las 22 horas los días martes. Hoy, como es habitual, vamos a tener el reporte económico semanal de Alfredo Blanco. Va a hablar sobre las metas de inflación, donde parece que todo el mundo habla, pero nadie explica nada de cómo se puede llegar, naturalmente, a los números que propone el Gobierno Nacional. Vamos a hablar con los intendentes que están entre las necesidades de gestión y la justicia. Van a estar con nosotros Daniel Salivi, el intendente de Mendiolaza, y Javier Montes, el intendente de Río Segundo. Y teniendo en cuenta las últimas estadísticas que están proporcionando los distintos estudios económicos, se está hablando de la inversión. La inversión ha caído a un 14-15% aproximadamente. Y la pregunta es, ¿quién invierte en la República Argentina cuando la necesidad de inversión es precisamente el nudo gordiano y central para que el país comience a avanzar hacia un proceso económico de mucha más equidad y justicia social? Van a estar con nosotros el doctor Héctor Paglia y el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el licenciado José Simonella. Vamos al auspicio. Cuando regresemos hablamos de inflación con Alfredo Blanco. OSDOC, la obra social del docente privado. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Inversia. Cooperativa Horizonte. El Consejo de Ciencias Económicas. Red de concesionarios, Paunisanelo. Estudio Jurídico Nagi. Cotreco. Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba. Fabicur ICSA. Instituto Uldon. Si todavía no tenés tu cordobesa, solicitala ya en nuestras sucursales. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Centro Robles. Marco Aurelio Sosa. Instituto San Agustín. CIAFA. IMIX. Aberturas Urbantec. Novar. La Anastasia. Doctora Elvia Guzmán. Reina Hada Peluquería. Bien, las metas del Gobierno Nacional a través del presupuesto indican una inflación aproximada del 17%. Todo el mundo habla del 17%, pero nadie explica cómo se puede llegar a eso teniendo las actuales condiciones. La semana pasada, yo quiero explicar esto, la semana pasada Alfredo Blanco dio una punta con respecto a este tema. Habló sobre la situación del Banco Central de la República Argentina. Y en tanto y en cuanto el Banco Central siga con las tasas de interés de un promedio de 27%, va a ser muy difícil que, digamos, el centro de la producción, como decíamos al comienzo, pueda avanzar en consonancia a las necesidades, no solamente del consumo, sino también de la demanda que puede llegar a exigir una sociedad cuando se normalice naturalmente este proceso, no solamente inflacionario, sino también el deterioro del salario. Vamos a los auspicios de Alfredo y comenzamos a analizar este tema. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur ICSA hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa. 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. ¡Pau! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa que estés! ¡Qué raro! Uy, la verdad me tendría que ir al banco. Ok. Me tendría que ir al banco si no fuese por home banking. Traje facturas. Adherite a Home Banking de Bancor. Es como ir al banco sin moverte de tu casa. Las cloacas de Barrio Altamira y Maldonado son parte de la recuperación histórica de la ciudad. Benefician a 8.000 vecinos. Hoy volvió la inversión y eso se ve en las obras. Municipalidad de Córdoba. Aberturas Urbantec. Bien, Alfredo, ¿cómo andamos? ¿Cómo estás, Ricardo? Bien.
Bueno, decías recién en la introducción de que existe cierta discusión sobre si la tasa de inflación que está en el presupuesto, digamos una cosa básicamente sobre el presupuesto. Este presupuesto que ha mandado el gobierno tiene una virtud en relación a presupuestos anteriores, que es bastante más realista. Ahora la pregunta ¿es realista la tasa de inflación supuesta? En una oportunidad presentamos acá el dato del relevamiento de expectativas del mercado que hace el Banco Central y vimos que en realidad las expectativas que se relevaban con ese estudio eran de que había una tendencia a la caída de la tasa de inflación, probablemente no todavía hasta el nivel que el Central pretende obtener, que es el que es consistente con el presupuesto, pero que eso se reflejaba muy nítidamente en los cuadros, en estos cuadros que mostramos. Y esto tiene que ver con lo que se ha anunciado, decir, bueno, ahora el Banco Central tiene un programa de metas de inflación. En realidad se habla de eso, pero no se ha explicado muy bien qué es ese programa de metas de inflación. Si bien el presidente del Banco Central, Sturzenegger, cuando hizo la presentación, hará unos 10 días o 15, nosotros la comentamos aquí, dio una explicación. Y ahora en el coloquio de ideas, una parte de su exposición estuvo ligada a decir, bueno, ¿qué es un programa de meta de inflación? ¿Cómo es este tema de metas de inflación? Lo vamos a decir de manera muy simple y después vamos a hablar de cómo percibimos que va a evolucionar la economía en los próximos meses y así el año que viene. Digo, dicho en forma muy simple, la idea es que el Banco Central tiene la responsabilidad de sostener el valor de la moneda y que por lo tanto tiene una política destinada a estabilizar la economía. ¿Cómo la estabiliza? Con una tasa que es la tasa de la política monetaria. ¿Por qué? Porque esa tasa de la política monetaria, que nosotros aquí aclaramos, venía siendo y sigue siendo todavía la del EVAC, la tasa de las letras del Banco Central, y que se ha anunciado que se va a sustituir por una tasa de más corto plazo, una tasa de los pases, pero digo, esa tasa influye, decía el otro día Sturzenegger, básicamente por 3 vías, porque ¿por qué razón afecta el nivel de precios? ¿Por qué razón afecta la tasa de crecimiento de los precios? Y Sturzenegger, yo tengo acá el párrafo que dijo en idea, dice, bueno, básicamente por 3 canales, dice él. El primer canal por el cual influye es que esa tasa, la tasa de referencia, la tasa de política monetaria, cuando el Central la fija, impacta sobre el resto de las tasas de la economía. Impactando sobre el resto de la tasa de economía, impacta sobre la liquidez y de esa manera afecta el gasto agregado. Por eso es que se dice que si uno pone una tasa demasiado alta, en realidad vamos a tener consecuencias de caída de la demanda agregada como consecuencia de que cae el gasto agregado de la economía. La segunda es que obviamente esa tasa influye sobre el tipo de cambio. Nosotros lo hablamos, cuando decíamos que nos parecía que la tasa era demasiado alta, dijimos, al principio no nos parecía demasiado alta porque una de las cosas que estaba buscando la política del Banco Central era disuadir a que se fueran al dólar. Cuando se unificó el mercado cambiario, cuando había algunos que anunciaban que se iba a disparar el tipo de cambio 20, parecía razonable que el Central demostrara la convicción de que no iba a dejar que pasara ese tipo de cosas poniendo una tasa de interés alta, ¿no? Por supuesto eso tiene consecuencias, hay bicicletas financieras que se hacen, pero digamos, hablando del efecto que va a tener en materia de inflación, el tercer canal, que yo creo que es el más importante, es que impacta sobre las expectativas de inflación del futuro. Y creo yo que esto que a veces se ha comentado de que hay una cierta inconsistencia, o más que inconsistencia se suele decir interna, entre el Central y Hacienda, en el sentido de que Hacienda querría una tasa más baja y el Central querría un ajuste fiscal más rápido, creo que eso forma parte más de un problema de los analistas que de la gestión del gobierno. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que el Central ha mantenido esa tasa alta porque quiere mostrar de que efectivamente es independiente del diseño de política económica de Hacienda. Y yo creo que eso a su vez a Hacienda le viene bien. De hecho, si uno mira la relación entre el Banco Central y Hacienda, el Banco Central le ha dado todo lo que le tenía que dar a Hacienda, de acuerdo a lo que estaba establecido en el programa, para financiar el gasto público. Pero a su vez, le ha permitido que Hacienda, esta situación ha permitido que Hacienda emita después de mucho tiempo títulos de deuda en moneda doméstica, en pesos, y que ha tenido un éxito razonable.
aquellos que se preocupaban tanto de cómo van a financiar el déficit, hoy diría que si miran con cierto cuidado la deuda que ha tomado Hacienda, ¿no?, lo que ya le dio el Central y que no le va a dar más seguramente hasta fin de año, salvo que ocurra un hecho excepcional, pueden ver de que lo más probable es que no necesite más el gobierno para resolver el problema de financiamiento del gasto público que lo que ya ha hecho con la colocación de títulos. Entonces, eso lleva a la otra cuestión. Digo, desde ese punto de vista, hay mucha más consistencia entre las ideas monetarias del Central, más allá de que, lo vuelvo a decir, mi opinión es que ha sostenido la tasa demasiado alta, quizás innecesariamente, pero eso ha fortificado mucho la idea de que es un Banco Central independiente, esa es la verdad. Pero digo, hay mucha más consistencia entre eso y las ideas de Hacienda, las ideas fiscales de Hacienda, digo, que la que se supone. Por más que el ministro tenga una idea de que le gustaría una tasa más baja. Creo que en ese sentido hay mucha consistencia entre las dos cuestiones. Entonces la pregunta que sigue es, bueno, pero se están endeudando demasiado. Bueno, el argumento que me viste, el argumento de Kicillof. Claro. Yo ahí dividiría quiénes se plantan frente al gobierno en distintos grupos. La gente del gobierno que se fue, en el caso de Axel Kicillof y de otros, en realidad ellos llegaron como pudieron a diciembre, ¿no es cierto? Hicieron lo que podían para llegar al 10 de diciembre y ellos creen de que no era tan malo la política que seguían, que a veces había mucha expansión monetaria, la inflación no se sabía cuánto era, etcétera, etcétera. Entonces ellos cuestionan cualquier cosa que no sea igual a lo que había. Pero me parece que dentro de los que cuestionan la cuestión fiscal, del otro extremo, y aún algunos que son miembros del gobierno, aunque no lo digan, dicen, no, lo que el gobierno tiene que hacer es mañana pegar un hachazo fiscal y reducir el déficit, porque si no, no va a bajar la inflación. De esos hay en el gobierno, ¿no? Sí. Y el gobierno está claro que ha adoptado, voluntaria, involuntariamente, por lo que fuera, una estrategia que en lo fiscal es gradualista. Y si es fiscal, es gradualista en lo fiscal. Y si, por ejemplo, la gente de otro grupo que se pone frente al gobierno, como es la oposición del Frente Renovador, le dice al gobierno, mire que usted tiene problemas fiscales, tiene que decirle cómo los resuelve. No le puede decir, no se endeude. Porque ¿cuáles son las opciones de financiamiento del déficit? O la deuda, o la emisión monetaria, o el ajuste fiscal severo. Por eso una y otra, la del por medio eso es no que cabe. quedan en una posición más incómoda, a lo mejor, probablemente, los que tratan de observar eso. Y es por eso que algunos economistas vinculados a la oposición, me refiero, el caso más típico es el de Bain, ve muchas cosas positivas en el diseño de política económica. Porque Bain sabe que no puede cuestionar el gradualismo fiscal sin decir cómo se resuelve si hago un shock. Si digo no, ¿cómo se resuelve, digo, en términos políticos eso? De manera tal que las alternativas que tiene cualquier gobierno, no digamos esto, ante la situación de las cuentas públicas que tiene la Argentina, son o aumento los impuestos, que parece poco probable, o bajo el gasto drásticamente, que parece poco probable, o emito o me endeudo. No hay más de esas alternativas. Así es. Y lo que ha hecho el gobierno ha tratado de compatibilizar esa política monetaria, ese programa que se llama de metas de inflación, para decir, fíjense que yo voy a manejar la tasa de la política monetaria, la tasa de referencia de la política monetaria, de manera tal que voy a doblar las expectativas inflacionarias. Y yo creo que el estudio que el Central hace, que comentamos un día aquí y mostramos los números de expectativas de mercado, el relevamiento de expectativas de mercado en el cual opinan economistas de los bancos, centros de estudio, etcétera, etcétera, muestra que hay cierta convergencia, no total todavía, entre la tasa esperada por el gobierno, que es la que ha reflejado en el presupuesto, y la tasa que los analistas piensan, que va a finalmente concretarse. Si uno mira eso, entonces aparece como más razonable, si es que esa consistencia existe, y si es que efectivamente se va a terminar de consolidar la reducción de la tasa de inflación, entonces es altamente probable que con mucha más lentitud que la que pensaba el gobierno, empecemos a ver alguna recuperación como la que hay en algunos sectores, pero que no dista mucho de ser general. Termino con esto. Hay una estación intermedia
complicada. La estación intermedia complicada es que los asalariados han perdido poder de compra. Claro. Y que hay una discusión sobre cómo se resuelve eso. Si uno le pregunta a alguien del gobierno, digamos en confianza, diría, ¿cómo debería resolverse el aumento salarial? Diría, en función de la inflación esperada. ¿No es cierto? Si uno le pregunta a un dirigente sindical, diría, en función de la pérdida que tuve con la inflación pasada. Claro. Ahí eso no tiene ninguna solución que no sea un fuerte acuerdo entre los sectores que son relevantes en la puja distributiva. Los empresarios, el Estado y los sindicatos. Eso, bueno, va a haber una reunión, se discute lo del bono, que el bono sí, el bono no. Lo más probable es que la CGT termine pidiendo un bono mucho más grande que el que le ofrece el gobierno y que los privados digan no puedo pagar ni siquiera el que el gobierno dice que va a pagar. En fin, en esa discusión va a estar bastante jugada la posibilidad de que esa convergencia entre la tasa de inflación esperada por los agentes económicos y la tasa de inflación que tiene como meta el gobierno se concrete. Porque la discusión de estos salarios puede disparar, vía la puja distributiva, puede disparar algunas presiones inflacionarias por el lado de los costos que compliquen ese panorama. De no ocurrir eso, aparecería como razonable la esperanza del gobierno de que 2017 va a ser el segundo semestre que no tuvimos. ¿Nos encontramos la semana que viene? Nos vemos la semana que viene. Bien, cuando regresemos vamos a estar con los intendentes, vamos a hablar con ellos y qué posible acuerdo hay con la provincia con respecto a lo que la provincia le debe y si concretamente lo que la provincia ofrece es realmente la deuda que tiene el gobierno provincial con los intendentes de la provincia de Córdoba. Ya volvemos. OSDOP, la obra social del docente privado y su familia, informa a sus afiliados que las 24 horas del día, los 365 días del año, tienen a su disposición el servicio telefónico 0810-122 OSDOP para solicitar información, realizar sugerencias, efectuar consultas y presentar reclamos. Pueblo Santo Resto Bar, Avenida 24 de septiembre 946, primer piso. Casa de España, Barrio General Paz. Hola Juani, pasé a visitarte pero no estabas. Así que me voy y las facturas también. Nos vemos. Un beso. Pau, justo estaba volviendo del banco. Ya estoy en casa. Te espero. Hola, Pau. Oí tu mensaje. Yo me había ido a pagar unos impuestos, pero ya estoy acá en casa. Te espero. Hola, Pau. Yo ya estoy de vuelta. Si querés volver a pasar... Adherite a Home Banking de Bancor. Es como ir al banco sin moverte de tu casa. Hola, Pau. Pauni. Blanqueo y moratoria. Aproveche ventajas y disminuya riesgos. Consulte a un contador matriculado. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Más de 60 años comprometidos con la ingeniería. Estudio Jurídico Nagy. Contactos al teléfono 428-3480. Bien, la distribución de los dineros de la provincia. Allí está el nudo gordiano de la discusión, donde los intendentes de Cambiemos, de la Unión Cívica Radical, del Frente Cívico, se han plantado concretamente y con mucha razonabilidad exigiéndole al gobierno de la provincia de Córdoba la devolución de fondos que son realmente de ellos. ¿Por qué digo que de ellos? Porque cuando el gobierno de la provincia recibió el 15% de lo que se retenía por parte del ANSES en su momento, de la época que acabó hasta ahora, ese 15%, parte de ese 15% le correspondía a los municipios.
decir ahora que se lo van a pagar cuando ellos quieren, no solamente es cínico por parte del gobierno de la provincia de Córdoba, sino tiene un fuerte rasgo de hipocresía. Es decir, me quedo con los fondos y se los pago como quiero. Están con nosotros el intendente de Mendiolaza, Salivi, el intendente de Río Segundo, Javier Montes. Con ellos vamos a hablar del tema. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Esto está entre las necesidades de gestión y la cuestión judicial. El pragmatismo que puedan emplear ustedes, las necesidades que tienen y el aprovechamiento del gobierno sobre esas necesidades que ustedes tienen. ¿O me equivoco? Es así. Nosotros, primero que nada, queremos decir que nosotros, el Frente Cambiemos, del cual venimos trabajando fuertemente para la consolidación y ayer quedó demostrado, que estamos convencidos de que hemos dado una gran batalla y estamos logrando avanzar en algo. Hace 10 días la provincia decía que a los municipios no les debía nada, que era de septiembre para adelante. Hoy ya hay un reconocimiento de deuda, que es un hecho importante. Y el otro hecho importante que ha logrado Cambiemos es que se empiece a coparticipar este 15%, porque el momento que se presentó el reclamo administrativo, que lo hicimos firmando los intendentes, digamos, pusimos en la agenda la posibilidad de devolución, porque como bien planteaba usted, ellos lo están cobrando desde enero y lo dicen que no lo podían coparticipar porque lo que tenían que compensar la deuda, el déficit de la caja de jubilación, o sea, compensaban el déficit de la caja con la plata de los municipios. Así es. Y hoy van a... Cuando los municipios no le debían nada a la caja. No, es superavitario. El aporte de los municipios a la caja de jubilaciones es la única parte de la caja de jubilaciones que es superavitaria, incluida la ciudad de Córdoba, que también ha sido discriminada en una rebaja del 3% de los aportes que se hacen. Entonces, en esto tenemos que dejar en claro que el gobierno ha tomado una posición sobre los fondos que son de los vecinos de toda la provincia de Córdoba, porque no es la plata del intendente. Porque esto también hay que dejarlo claro, porque parece que los fondos fueran de los intendentes y los fondos son de los vecinos. Y en esto también nosotros, ¿por qué necesitamos recursos? Porque nosotros hoy día prestamos el 25 o el 30% de los servicios con solamente el 10% de los ingresos. Y esto hay que dejarlo claro, digo, porque parece que nosotros fuéramos unos pedidores de plata y nosotros lo único que necesitamos es que nos den lo que nos corresponde y porque está en la Constitución Nacional y en la provincial y porque es la bandera de la autonomía del municipalismo de la historia de la provincia de Córdoba. O sea, me parece que en esto no quedan dudas de que la provincia debe coparticipar. Por supuesto que en un sistema de esta, como ejerce Unión por Córdoba, el gobierno desde el año 99 de la fecha, vienen trabajando en cada vez de financiar más los municipios. Y nosotros, Cambiemos, tenemos un objetivo, que es poner a los municipios en la autosustentabilidad para que puedan llevar adelante las gestiones. Somos el primer paragolpe, la primera puerta que se golpea, la primera solución que hay. Yo te puedo dar un ejemplo concreto de este fin de semana en mi ciudad. Hubo un accidente llegando a Río Segundo, por ahí lo vieron en todos los medios. 2 jóvenes fueron atropellados por un auto, con un caballo, bueno, un sinfín de cosas. Y el que estaba a la 1:30 de la mañana, 2 de la mañana, solucionando el problema, pagando los servicios sociales, fue la Municipalidad de Río Segundo, el intendente. Digo, y en esto, como esto te puedo contar un montón de cosas. Hoy día fue a golpearme la puerta de la oficina de la municipalidad, una chica que tiene el marido con una pancreatitis aguda, necesita 8.000 pesos. ¿Quién se los da? ¿Cómo hace para conseguirlo acá en la provincia? No hay forma. Entonces nosotros los municipios necesitamos cada vez más recursos porque tenemos que dar cada vez más respuesta. Y la inseguridad me la reclaman a mí. Y si la semana pasada le reparamos un motor a un patrullero, entonces yo voy a decir... Y la salud también, y la educación lo de también. La salud es un tema, la salud está en terapia intensiva en la provincia de Córdoba. ¿Por qué? Porque yo le tengo que dar 8.000 pesos a esta chica para que te resuelva un problema de su esposo, porque la salud provincial no da respuesta. ¿Cómo? Hay tantos hospitales, nosotros estamos a 37 kilómetros de Córdoba, lo cargamos en un remi, lo traemos en un auto y la salud provincial debería dar respuesta, hay que hacerlo en un ámbito privado porque la salud provincial no da respuesta. Está en terapia intensiva la salud provincial. Entonces nosotros los municipios cada vez estamos más cargados. ¿Por qué? Porque inclusive hasta las personas que tienen obra social, como el sistema de salud sindical también está complicado, terminamos en los hospitales, un hospital como el de Río Segundo, que cuando yo asumí en el 2011 atendía a 3.000 personas por mes, hoy atiende a casi 10.000. Y de ese el 50% tiene obra social. ¿Por qué? Porque si va con la obra social tal, le cobran plus. Si va con la obra social tal, le cobran plus, terminan yendo al hospital. ¿Y qué terminamos haciendo nosotros? Por una cuestión de necesidad, incrementando cada vez más los servicios. ¿Y qué significa eso? Plata. Entonces, si vos imagínate una ciudad como Río Segundo que recibe de un fondo de salud
de 700, 800 mil pesos, nosotros nos cuesta más de 2 millones de pesos el hospital. Daniel, digo, esto está entre un acuerdo a través del diálogo, como dice que propone el gobierno de la provincia de Córdoba, o ir a la justicia. La justicia, con esta justicia de Córdoba, puede esperar 5 años, 7 años, 10 años. ¿Cuál es la solución más viable? Bueno, a ver, comparto con lo que dice el colega y correligionario Javier, porque justamente, si bien es cierto, somos la primera cara a donde la gente acude ante distintas situaciones, pero, a ver, en el día de ayer hemos recibido nosotros una propuesta. Que empezamos a analizar artículo por artículo, propusimos nosotros 30 millones más, que fueron concedidos, y después, con lo cual estaríamos hablando de 270 millones. Pero fíjate vos que vuelvo al origen de tu pregunta. La mayoría de los intendentes, y por ahí, digamos, los más chicos, se dan con esta situación. A ver, si no cobro esto hasta fin de año, con la situación económica y la falta de oxígeno que estamos, la preocupación por el aguinaldo, la preocupación porque si se llega a dar el tema del bono, que ya ayer se anunció de un bono, entonces con lo cual termina siendo una situación difícil, que obviamente se va a poner en la mesa, pero, a ver, atendiendo esta situación y puntualmente que si alguien tiene que judicializar, al margen del artículo también 7 de esta propuesta plantea que por más que nosotros resolvamos puede quedar en libertad de lo que cada uno puede hacer, si firma o si decide la justicia. Pero juegan con esta necesidad, sin duda, con lo cual, si algún intendente digo, tengo necesidad, digamos, y tiene que hacer la justicia. O sea que ustedes son cautivos de las decisiones políticas del gobierno de la provincia de Córdoba. Y hoy por hoy, digamos, en una situación y en un año donde económicamente ha sido por la falta de recaudación, justamente nosotros estábamos convencidos que el ajuste se debía dar, pero, como decía Javier, somos los primeros en donde la gente acude ante cualquier necesidad. Los primeros. Yo he sacado unos números con respecto a lo que, digamos, se ha recaudado en lo que están reclamando los municipios del 2011 a el primer trimestre del 2016. Por todos conceptos, o sea, ganancias, bienes personales... ¿Esos son los tributos nacionales? Tributos nacionales, 35.000 millones. Claro. Que no los coparticipan. Y por ley deben ser coparticipados. Claro, y 4.800 millones sobre los otros. Bueno, el menudeo. ¿Sabe qué pasa en esto? 40.000 millones. Perdón, acá convengamos una cosa, ¿no? También que esto pasó. El único que hace una distribución, y compartiendo con lo que dice Javier, para que los municipios seamos autosustentables y tengamos la posibilidad de recibir recursos, Raúl Alfonsín fue el único presidente que distribuía prácticamente el 54% entre las provincias y los municipios. Claro. De ahí además vino los 2 periodos de Menem que nos bajaron 12 puntos y después en los últimos 3 periodos entre el kirchnerismo que nos terminaron bajando, hoy se distribuye el 24%. También tenemos que empezar a trabajar en lo que es volver a fortalecer esto. El 24, son 30 puntos menos. Imagínate vos hoy... No te digo en el 54%, porque hay que atender muchas necesidades, está bárbaro. Hoy que estamos en 30 puntos, 6 puntos. Más es mucha plata. Más es muchísima plata, que solventaría a las provincias y por ende solventa a nosotros. Eso ayudaría a dejar de depender, de arrodillarse para pedir una obra. Que no hay ningún tipo de necesidad de hacerlo. No. Porque para eso cada uno va a administrar. Es el sistema feudal representado tal cual, digo. Porque... O sea, un sistema kirchnerista a modo esqueletista. Tal cual. Javier, usted me decía que ha cobrado 2 veces. Totalmente, porque vos imagínate que la caja de jubilaciones, primero que nada, hay que dejar en claro, la caja de jubilaciones en el año 2015 dejó de tener déficit. En el año 2015, entre la modificación, el diferimiento, y ahora en el año 2016, que pagan el 82 del 73, la caja no tiene más déficit. Entonces a nosotros nos ataron en una cuestión de que el artículo 3 de la ley que generaron para iniciar el juicio, porque ellos sí fueron a reclamar a la justicia, a la nación, y nosotros lo acompañamos. Y hoy el reclamo nuestro es justo porque nos corresponde. Ellos lo que les correspondía lo reclamaron. Nosotros también necesitamos reclamarlo, porque nos corresponde. Lógico. Pero y en esto, primero que nada, creo que intentan por ahí decir que esto es una cuestión electoral. Lejos de eso, porque nosotros, inclusive los intendentes en las elecciones de medio tiempo, prácticamente no participamos. Segundo, falta un año. O sea que estamos hablando de un tiempo, mucho tiempo en la política, un año pueden pasar muchas cosas. Y entonces vos imagínate que ellos no nos coparticipan el 15% y arreglan con la nación por todo el año. O sea, ellos no nos coparticipan el 15% por el déficit.
la nación le va a pagar todo el año el déficit y nosotros... no le pagan. nosotros entonces, la verdad que necesitamos respuesta. Hay una cuestión política en esto también, habida cuenta de, digamos, las diferencias que han sido notorias y que se han expresado entre Mestre, que de alguna manera encarna el PRO que se jugó solo en algún determinado momento tratando de arreglar por su cuenta, y el gobierno provincial. Siempre. A ver, el gobierno juega con esta situación y con estas instancias. Levantar el teléfono, hacer un llamado, coquetear un ratito y seducir con algunas cuestiones seguramente de algún tipo de obra, algo, terminan cayendo en las instancias. Y fíjate vos, cuando Javier hace muy bien el análisis de lo que significaba en su momento la provincia de iniciar un juicio de la nación, tenía espalda, porque tenía los recursos. Hoy para nosotros por ahí es muy difícil, porque no contamos con los recursos como para decir, bueno, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar para cobrar? O sea, hay una necesidad. Además tienen un gran problema ustedes, la caída de los recursos. Bueno, justamente digo, por eso en un año, que a su vez el único, fíjate vos, el único servicio que no se corta, pese a que no se cobra, es el municipal. Nosotros no nos andamos fijando si tenemos, a quién le levantamos la basura, a quién le barremos la calle o a quién le cambiamos la lamparita. Nosotros tenemos que pasar y hacerlo. Y en un año, insisto, que sabíamos y nosotros éramos conscientes de que esto iba a pasar para que realmente mejore el país y que debíamos ser parte de esto. Bueno, la situación, al bajar la recaudación, la gente obviamente que pague el servicio. Paga lo que puede. Paga el privado. Paga lo que puede. Exacto. El jueves se reúnen. El jueves tenemos un plenario del foro de intendente. Y ¿Cuál es, digamos, el ambiente que hay en torno a esto? Mira, yo he estado hablando con algunos intendentes y referentes regionales que tenemos nosotros en nuestro foro. Y bueno, el ánimo es que no es satisfactorio lo que está ofreciendo la provincia, tratar de mejorar algunas condiciones, mejorar sobre todo en algunas cosas para el futuro, sobre estos fondos nacionales no coparticipados, sobre los impuestos que cobran de designación específica que no nos coparticipan, que también es mucho dinero para los municipios. El excedente del rural. Tratar de poner eso para que quede bien reflejado y lograr, sobre todo hacia el futuro, una sustentabilidad en el tiempo, porque el municipalismo debe fortalecerse. El municipalismo de Córdoba debe volver a ser lo que fue con el espíritu que se hizo en la Constitución del año 87, la autonomía de los intendentes, la posibilidad de dar respuesta y la posibilidad de dar soluciones, porque yo siempre digo que hay que hacer una gimnasia que es muy cortita y que la digo. Un habitante de cualquier lugar de la Argentina o de la provincia de Córdoba, ¿cuántas veces puede haber un presidente en su vida? Tal vez nunca. El gobernador, y si pasa por alguna vez por el pueblo, lo puede ver una vez en su vida. Al intendente lo encuentra donde quiere, a la hora que quiere y donde haga falta. Entonces, nosotros los intendentes somos este primer eslabón, la primera boca, y necesitamos que haber más transferencias, porque nosotros recibimos... que le golpean la puerta todo el día. Entonces, y necesitamos dar respuesta. Ni se acuerdan del gobernador. No, el reclamo siempre. Si viene Mestre y se planta, ¿qué pasa? Porque, a ver, Ramón... escuchar, digamos, lo que plantean todos los intendentes. Nosotros tenemos un foro muy democrático y muy horizontal. Fundamentalmente. Entonces nosotros, digamos, lo que vote el plenario, que se vota y vamos a ver dónde va. Si el plenario dice que no, y bueno. Hasta ahora no hay una opinión formada. No, por supuesto que no. Nosotros estamos ahora... Están los pensamientos de cada uno. Estamos pasando la información, los intendentes van dando retorno. Pero sí es cierto que los corre la necesidad económica. Bueno. A eso sí. Ese es el problema más grave. La verdad que sí. Javier, Daniel, muchas gracias. Gracias por venir. Un placer. Por favor. Cuando regresemos nos preguntamos quién quiere invertir en la República Argentina. Ya volvemos. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Pueblo Santo, tu lugar, almuerzos, meriendas, tapas, picadas, cócteles y buena música. 24 de septiembre 946, Casa de España, Barrio General Paz. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. Cooperativa Horizonte
34 años de trayectoria y más de 10.000 viviendas entregadas a sus asociados. Usted ingresa sin requisitos, porque sabemos que no todos poseen determinado grupo familiar, ni un trabajo en blanco, y menos de una suma inicial para entregar. A la vivienda propia se llega seguro. Decidite. Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. Instituto San Agustín, IMIX, CIAFA, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos, certificación normas ISO 9001. Las cloacas de Barrio Altamira y Maldonado son parte de la recuperación histórica de la ciudad. Benefician a 8.000 vecinos. Hoy volvió la inversión y eso se ve en las obras. Municipalidad de Córdoba. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. Aberturas Urbantec, tecnología alemana, producción argentina. www.urbantec.com.ar. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Bien, los números de las estadísticas son preocupantes. Hay una inversión de aproximadamente del 14% que realmente no refleja absolutamente para nada las necesidades del país. Hay una capacidad ociosa entre el 38 y el 40% en la mayoría de las industrias. Y la pregunta es quién invierte en el país. Dos expertos para analizarlo. El doctor Héctor Paglia y el licenciado José Simonella están con nosotros y con ustedes para darnos alguna pista, a ver qué es lo que sucede con todo esto, porque la mayoría de los sectores, aunque hay algunos neutros que todavía se mantienen, han caído prácticamente en niveles catastróficos la producción de cada uno de esos sectores. Gracias a ambos por venir. Gracias, Ricardo. ¿Por dónde empezamos, José? No, a ver, yo creo que la situación es preocupante, la situación actual. Ahora, las perspectivas son buenas, y esas perspectivas buenas son las que hacen que los empresarios no terminen tomando decisiones mucho más drásticas frente a este panorama que hablabas recién, es decir, capacidad ociosa, caída del nivel de actividad, etcétera, etcétera. Me parece que para inversiones en la economía real todavía falta que se definan varias cosas. Es Por decir, ejemplo. si uno toma una función de producción de una empresa y comienza, la cuestión tributaria, ¿está resuelta? No. Hay una comisión analizando una nueva política tributaria, con lo cual no está decidida. El tema energético, ¿está decidido el costo de la energía? No. No sabemos cuánto vale el gas, no sabemos cuánto vale la energía eléctrica, no está decidido. El tema mano de obra, ¿está decidido? No. El tema paritario, ahora se prevé que va a aumentar la conflictividad social para finales de año, en virtud de esto que decía Blanco recién, es decir, los gremios pretenden recuperar lo que perdieron y el gobierno pretende y los empresarios que las próximas paritarias reflejen la inflación esperada, con lo cual ahí hay un gap difícil de zanjar, digamos, que seguramente el bono no lo va a solucionar ese problema. Así que si uno toma los principales costos de una función de producción de una empresa, no están resueltos, con lo cual la inversión de largo plazo no va a venir. Entonces la inversión esta que viene para enterrar capital durante 10 años, todavía no va a venir. ¿Qué está viniendo? Y la inversión financiera, aquella que asegura, digamos, una muy buena rentabilidad cuando uno la dolariza y más si toma coberturas, ¿no? Como podría ser dólar futuro, etc. Así que lo que está entrando, los dólares que están entrando hoy, que son muchos y que verás que la balanza, digamos que las reservas están aumentando, Así digamos, son fruto del endeudamiento de los sectores, digamos, tanto de provincias como de
como de nación e incluso de algunas empresas privadas, más algunos inversores extranjeros que vienen a aprovechar este diferencial de tasa que en el mundo les costaría mucho tiempo. Pero la inversión productiva, y esa se está demorando. Así que el gran desafío del gobierno hoy es nivel de actividad y, por supuesto, empleo. Y verás que ya ha dejado, digamos, de lado las premisas que tenía de baja de déficit fiscal, ¿no? A mí me preocupa un poco lo que decía José con respecto a la inversión, o sea, los dólares que entran, que da la impresión que no son para inversión productiva, sino dólar financiero o para especulaciones financieras. Se han ido en agosto, creo que 1.506 millones de dólares, y en total en el año suman cerca de 9.000 a 10.000 millones de fuga de dólares. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Qué representa eso desde el punto de vista de la solidez política de un gobierno? Bueno, Ricardo, yo creo que por estos días de octubre podríamos recordar que alguien dijo en su momento que la única verdad es la realidad. Sí, señor. Y esa realidad ha sido muy bien descrita por Blanco y coincido totalmente con Simonella en cuanto al aspecto coyuntural por el cual está pasando la realidad económica del país. Ahora bien, este país en este momento está en una transición totalmente descarnada, una transición que ha ido variando sus objetivos de acuerdo a las circunstancias políticas. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es el propio presidente el que ha tomado la conducción política y el que está definiendo los objetivos. De hecho, hoy hay una reunión del presidente con todo el equipo económico en víspera de ver cuál es la definición salarial que se toma. En ese aspecto, el gobierno ha tomado decisiones de cómo afrontar esta coyuntura. La principal decisión es lo que señalaba Blanco. Vamos a ir por un camino de gradualismo frente al déficit fiscal. ¿Por qué? Porque la realidad política nos está impidiendo ir a una solución de shock. Eso es lo que se dice el gobierno a sí mismo y justifica que es mucho más sano, y es cierto, financiar el déficit fiscal con endeudamiento que hacerlo con emisión monetaria. Pues bien, si esta es la salida para darle tiempo a que todas esas cuestiones que en la función empresarial que bien describía José no están definidas, empiecen a estar definidas, aplaudimos. ¿Cuál es el riesgo? Y eso debemos señalarlo. Y no significa ponernos en una oposición por la oposición misma a la política económica. El riesgo es lo que ya hemos vivido los argentinos, en donde el endeudamiento, la facilidad de acceso al crédito, la potencialidad de que frente a mejoras en condiciones de tipo político y jurídico, los mercados que están súper líquidos en el mundo ofrezcan financiamiento, pase a ser la solución de fondo. Si es la solución de fondo, ya sabemos cómo termina, porque el déficit no termina no cortándose, las condiciones objetivas para atraer inversión y generar empleo genuino no se dan, y llega un punto que quienes financian dicen hasta acá llegamos. Ese hasta acá llegamos es el fin de la historia. Por lo tanto, nosotros estamos avisorando un gobierno con una transición en donde ha afrontado costos y lo está afrontando en materia fiscal, que ya vamos a ver cuál es el resultado, fundamentalmente por el mal manejo que se hizo de la cuestión tarifaria. Por otro lado, tenemos que se siguen sacrificando puntos del producto en términos de inversión en aras de tratar de generar condiciones para que esa inversión llegue, con un gran anabólico que va a ser precisamente la regularización patrimonial de los argentinos, que va a permitir cierto grado de desahogo fiscal, pero que se da por única vez y que después se va a ir secuenciando en el tiempo por los mayores ingresos impositivos que pueda haber de lo que se haya blanqueado. Pero esa no va a ser suficiente caudal para precisamente dar sustento a una inversión productiva que dé, y con esto termino, un proceso de no de rebote económico, sino de crecimiento sustentable. Yo me quedé pensando en lo que decía José y en lo que decías vos, Héctor, pero a mí me preocupa esos puntos que planteó José. Los 3 puntos esos de energía, de paritarias, yo le agregaría 2 más. La reforma tributaria
y la reforma financiera. Es decir, dos hechos puntuales que me parece que si no hay reforma tributaria y esto sigue, la presión tributaria sigue siendo tan excesiva como la de ahora, creo que también va a ser un condicionante en el futuro también en materia de inversión, ¿no? En realidad para que la inversión crezca, tiene que mejorar la competitividad de Argentina. El problema de Argentina por estos años es un problema de competitividad, que en los últimos siempre han demandado la competitividad vía tipo de cambio. Cuando uno demanda competitividad por tipo de cambio, lo único que logra es tener estas cuestiones pendulares, que hoy es un gran negocio y de acá a 5 años es un pésimo negocio, y así sucesivamente. Digo, la competitividad se tiene que lograr con mejores inversiones, con menor presión tributaria. Cuando uno ve la presión tributaria de Argentina en términos relativos con la zona, se da cuenta que Argentina tiene una presión tributaria tremenda. Entonces, digo, más allá de que hoy el ministro Cabrera habló de la ley de pymes y de algunas ventajas para la pyme, pero en realidad la presión tributaria entendida como tanto del gobierno nacional, provincial como los municipales, es tremenda para la economía argentina. Entonces, vos mencionabas la reforma financiera y yo la verdad es que el problema de Argentina no es un problema financiero, el problema de Argentina es que falta un mercado de capitales. O sea, cuando uno analiza Argentina, el mercado de capitales que analiza es ínfimo. No existe en términos no con los países desarrollados, con los países de la región. En los países de la región tienen en el mercado bursátil, para dar un ejemplo, el 36% del PBI. Argentina no llega al 1% de capitalización. En la Argentina tiene, en tema de depósitos, el 16%, me parece 15%, entonces viene el número del PBI, mientras que la región está arriba del 40%, o está acá el 39 y pico, casi 40%, y los países emergentes están al 70%, y los países desarrollados están al 114% del PBI. Entonces, digo, cuando por ahí uno dice la reforma tributaria, que hay que hacer, que grabar la renta financiera, la verdad que es un error, porque es querer sacar plata donde no hay. En realidad lo que tenemos que hacer es que se críe en Argentina el sector financiero. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que los argentinos no ahorran? No, los argentinos ahorran, el problema es que no ahorran en Argentina, ahorran afuera. El Banco Central ha dicho que hay 246.000 millones de dólares en el exterior. Eso es 2 veces y media la base monetaria que tiene Argentina, los depósitos que tiene Argentina, perdón. Entonces digo, el problema de Argentina no es la reforma financiera para cobrarle impuestos a las utilidades del sector financiero, que la verdad son muy chicas. La reforma financiera que hay que hacer es para generar un verdadero mercado de capitales que no existe en Argentina. Y la verdad que el sistema bancario, como está definido, como está concebido por el regulador en virtud de las experiencias, de las malas experiencias que tuvo Argentina, es un sistema financiero pensado en un banco comercial, en un banco de inversión. Entonces nosotros necesitamos subir, digamos, la inversión del 15%, 16% del PBI que planteabas recién al 25%, 10 puntos. ¿Cómo lo vas a hacer? Con este sector financiero no lo podés hacer. ¿Por qué? Porque financia a corto plazo y porque no tiene depósito para financiar préstamos. Entonces lo que hay que hacer es que generar un mercado de capitales vigoroso que realmente permite financiar el largo plazo y con los tiempos de financiación que necesitan las empresas, que son con periodos de espera, con digamos, el pago de capital, de amortización de capital en virtud de su función de producción, etcétera, etcétera. Con lo cual digo, me parece que esto de quererle cobrar impuestos al sector financiero, que parece una gran reforma, en realidad lo que va a hacer es quitarle la posibilidad al sector productivo de que financie la inversión de largo plazo. Y el préstamo internacional no va a durar para toda la vida. Porque acá estamos contando con un escenario internacional de extrema liquidez, como decía el doctor. Ahora, ¿qué pasa cuando Estados Unidos comience a aumentar algunos puntos de la tasa, o algunos no, puntos básicos, hablo, ¿no? 0,25, 0,50% de la tasa? Seguramente el crédito para los argentinos se va a ir complicando si esto llega a suceder. Así que me parece que tenemos que aprovechar esto, como bien dijo el doctor recién, para financiar la transición, pero con un objetivo claro de que tenemos que lograr en Argentina hacer las reformas del gasto. No significa achicar el gasto, significa eficientizarlo al gasto. Porque Argentina, digamos, los argentinos, yo siempre digo, necesitamos un Estado grande. Todos pedimos un Estado grande para uno y chiquito para el otro. El productor agropecuario pide que le subvencione el problema tambero, pero que no le solucione la industria. La industria pide que le solucione él, pero que no le solucione el tambero. Entonces, todos queremos un Estado grande para nosotros, no para los otros. Pero en definitiva, cuando vos te hablas con los distintos sectores, vos vas a ver que todos le reclamamos al Estado que tenga una participación argentina. Así que pensar en bajar el gasto público no parece sencillo. Lo que uno debería hacer es eficientizarlo por un lado y por otro lado aumentar la producción para que se financie el gasto público de una manera más equitativa y no sobre los que hoy están formalizados solamente. Héctor, terminamos con un déficit prácticamente igual que el que terminó el kirchnerismo. Así es, y eso es preocupante. Yo creo que
a lo largo de todo el programa que lo he estado escuchando atentamente y lo que decía José recién, afloran los problemas básicos estructurales de Argentina. Problemas de confianza, problemas de transparencia, problemas de honestidad en el manejo de la cosa pública, que son las cuestiones que en definitiva también los inversores terminan viendo para procesos que a veces llevan décadas en madurar y en generar el buen ambiente de inversión. Tantos años de crecimiento, ¿no? Es muy difícil y eso es, yo creo que en eso es donde la dirigencia en todos sus niveles tiene una responsabilidad muy grande de exigirle, porque tampoco es lógico, como dice José, si vamos a poner la mira solo en un sector y grabemos ese sector, etcétera, y vamos a cometer errores gravísimos. ¿Por qué hay créditos a cortísimo plazo? Y porque los depositantes en la Argentina están escaldados ya de que los estafen y depositan a corto plazo. Entonces, ¿por qué el sistema tributario tiene tantos actores que lo miran de reojo? Y porque el sistema tributario va cambiando y se va enmendando y se va parchando. Esperemos, y creo y tenemos todos la genuina esperanza de que esta comisión que está trabajando siente las bases para una reforma tributaria integral, que bien la señalaba usted, Ricardo, en el sentido no solamente de lo que es la parte tributaria propiamente dicha, sino de la administración tributaria. Es decir, que no haya algunos que puedan tener facilidades para no tributar, y otros que si tributando sean castigados. Entonces, es todo un gran cambio, y yo creo que el gobierno se está proponiendo un cambio en el cual hay que conseguir los consensos necesarios, los acuerdos para poder avanzar, y es la única forma de ir al principio de este bloque, es decir, de conseguir inversión genuina para generar empleo. Héctor José, gracias. Gracias por venir. Ya volvemos. La Anastasia, buena comida, 24 de septiembre, 1035, Barrio General Paz. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. Reina Hada Peluquería. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso, 0351-460-1400 o 460-1700. Taller Alam, chapa y pintura, automóviles nacionales e importados. Mariano Benítez, 1794. Teléfono 474-1330. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional. Teléfonos 153-1470-00. Bien, todo lo que se ha dicho es muy importante. Ahora da la impresión de que todos los caminos, o al menos en esta última semana, conducen a Roma. La canonización de José Gabriel Brochero permitió en muchos casos una reunión, una convocatoria argentina, necesitando principalmente de la influencia del Papa en la política argentina, que esto quedó acreditado. La apariencia de ayer hoy es una absoluta realidad. Francisco es consulta política de todos los dirigentes argentinos, vengan del palo que vengan, le preocupa al Papa la Argentina y su Estado, parece no influir, lo van a negar la mayoría de los dirigentes argentinos, pero dicta por lo bajo, en particular sobre el diálogo social, la pobreza, el narcotráfico y la inseguridad. El epicentro que dejó el gobierno anterior y el que está, que no termina de resolverlo.
Me parece que no hace falta hacer una lumbrera para observar que el caldo social está en ascenso. Algo se ha dicho aquí de los distintos participantes. Las medidas del gobierno no terminan de mitigar las necesidades primarias de pauperización que tiene hoy la sociedad. Un bono de 2 o 3 mil pesos no es un atenuante para el descalabro de la mayoría de las finanzas familiares, más teniendo en cuenta los índices que ha publicado el INDEC. Contraídos todo esto por una inflación, por impacto de los precios, que es en última instancia estos bonos una gota de agua para el sediento. Me parece que el flagelo que Macri no ha vencido definitivamente es precisamente el de la inflación. Y yo creo que el 1.1 de septiembre de alguna manera lo prueba porque no están todavía las tarifas total y absolutamente regularizadas. La caída de la actividad económica y la política monetaria han sido nomencladores claves en estas discusiones que se han dado en esta mesa. Gravitan concretamente en la producción, en el derrumbe de prácticamente todos los niveles, con muy pocos sectores que emergen como neutros en última instancia. Nadie va a intentar o a invertir concretamente, intentar invertir en la Argentina si no hay políticas claras, lo señaló Simonella, lo señaló en este caso Paglia y también el mismo Blanco. La inversión, lo dijeron ellos y lo sostenemos, es de un 15% del PBI y la capacidad instalada para trabajar de las industrias tiene un 40% de ociosa. Es muy pobre para recuperar los niveles que algunos comparan con el 2001 y el 2002. El Banco Central tampoco ayuda, lo decía Alfredo Blanco, a sostener la tasa casi al 27%. Dicen que hay demasiado dinero en el mercado y hay que apuntar a la demanda, la concepción de Sturzenegger. Las fricciones sobre el contexto ideológico en cuanto a la aplicación de la política económica, tanto del Banco Central como finanzas, también es evidente. Habrá que ver en el futuro cómo la resuelven. Las formas de aplicar la política monetaria es el centro crucial del gobierno, lo dijeron Paglia, lo sostuvo Simonella en este sentido. Y estos son evidentemente causas que de alguna manera se complementan con un dólar. ¿Por qué? Porque los empresarios están mirando el dólar sombra como lo denomina el central. Es decir, reserva sobre base monetaria. Hoy da 20 y pico por ciento, 20 y pico de pesos. Es a donde apunta concretamente el empresario y donde va a apuntar en el futuro si esto no se resuelve. Más allá de la palabra santa, de que Macri debe resolver con urgencia varios temas. La actividad privada hace 4 años y medio que no crece, no genera empleo. El kirchnerismo lo reemplazó con el escudo estatal en su momento. Hay 120.000 desocupados. En agosto la fuga de divisas, decíamos en el programa, fue de 1.506 millones de dólares y hoy supera prácticamente los 9.000 o los 10.000. Otra de las cosas que hacen a la cuestión es la interferencia en la justicia. Me parece que esto es parte del cinismo político del gobierno nacional. Si, como dicen, frena las causas de Cristina Fernández de Kirchner y de otros compañeros de andadas en la delincuencia económica, y está estimulando su participación política, es en extremo hipócrita. Así Macri está más cerca de una visión lampedusiana que de Cambiemos o del cambio. Nadie le asegura que dividir en 3 lo aproxime a un triunfo en el 2017. Hay una demanda de soluciones importantes. Tal vez la marcha a la deriva del gobierno de Macri haya tenido contenidos o contención en Roma. Aunque la palabra santa no modere el hambre ni dé soluciones políticas. Winston Churchill, además de fumar tremendos habanos y toscanos, pensaba. Y una vez dijo que él aseguraba que un político que se convierte en estadista cuando piensa en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones, deja de ser estadista. Teléfono, presidente. Hasta la semana que viene.